Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Civil Río Paraná por invitarme a estar acá con ustedes, más que presentarles mi libro, contarles cómo la veo yo a la Argentina mirando a largo plazo. Muchas gracias a Alberto Cohen por su gentileza durante todo el día de hoy, a los jóvenes que lo acompañan en la Asociación Civil, a mis queridos amigos acá, empezando por mi querido Alemán. Muchas gracias a la presencia de todos ustedes. Brevemente, la presentación que yo voy a hacer, en realidad, o el programa consta de 3 partes. La primera parte yo voy a dar algunas ideas de la Argentina de largo plazo y del corto plazo también. En segundo lugar, vamos a dar lugar a las preguntas. Yo voy a usar no más de... ¿Será mejor que me corran? Me parece que rebota un poco. ¿Me corran mejor? Después de que yo hable unos 30 minutos, 40 minutos aproximadamente, vamos a dar lugar a las preguntas. Y después voy a firmar los libros que hayan traído o adquirido acá en la entrada. Así que tenemos 3 pasos. Insisto, el primero voy a tratar de no usar más de media hora para darle lugar a las preguntas, que creo que es la parte que más le va a interesar a todo el mundo. Siento que el sonido va bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Retumba? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a corregirlo ahora. Alejandra es una genia, así que ustedes me van diciendo, si están molestos con el audio, me lo dicen. Acá el cliente siempre tiene razón y los clientes son ustedes. Bueno, voy a comenzar con mi parte. Si hay una cosa que sobresale de Argentina en los últimos 200 años, o sea, desde que Argentina comenzó a manejarse como una nación relativamente independiente, es su gran dificultad para crecer a una tasa alta y sostenible a lo largo del tiempo. Como verán ustedes en esta transparencia, la tasa de crecimiento de Argentina durante los 200 años que tiene casi desde que comienza su vida como nación independiente ha sido de 3,4%, cuando el mundo lo ha hecho a 2,3%. Groseramente, Argentina ha crecido muy poquito por encima del mundo, lo cual ya es un dato. Y yo diría que en lugar de llenarnos de alegría, debería empezar a preocuparnos como consecuencia de que Argentina, al ser un país de ingresos medios, para algún día ser un país rico, debería estar creciendo a una velocidad muy por encima, pero muy por encima de la que crece el primer mundo, o de la que crece el mundo en promedio. Piensen que adentro del mundo, de la segunda columna que ustedes ven aquí, están incluidos los países desarrollados, los países ricos, que por definición van a crecer a una tasa muy baja comparado con un país en desarrollo como es Argentina. Sin embargo, como verán ustedes en esta primera marca que les hice en esta transparencia, voy a volver a repetirlo, aquí está 3,4 contra 2,3, Argentina apenas crece un poquito más de un punto con respecto al promedio del mundo. Argentina debería crecer muy por encima del mundo para algún día ser un país desarrollado. Ahora, esta visión, incluso con todo lo duro, pesimista que podría ser, le diría hasta es benévola. Porque si uno se mete adentro de estos 200 años de vida, uno va a encontrar en realidad a 2 Argentinas completamente diferentes. Una Argentina que en los últimos 100 años de vida claramente creció por debajo de la tasa de crecimiento a la cual creció el mundo. Por lo tanto, por definición, si en los 200 años crecimos por encima del mundo y en los últimos 100 por abajo, en los primeros 100 años de vida Argentina claramente creció muy por encima del mundo. Así que entonces, a lo largo de 200 años de vida, Argentina ha crecido un muy poquitito por encima del mundo. En los últimos 100 claramente hemos crecido por abajo del mundo, y donde claramente Argentina creció por encima del mundo fueron los primeros 100 años de vida. En particular, dentro de esos 100 años de vida, primeros 100 años de vida, Argentina durante la década del lo que llamamos la generación del 80,
1980, mejor dicho, este periodo de 40 años que va de 1870 a 1913, ahí Argentina claramente marcó una gran diferencia con respecto al mundo. Argentina, luego de estos 40 años creciendo a una tasa un poquito menos que 3 veces la tasa de crecimiento del mundo, llegó a ser número 10 del mundo en el ranking mundial de ingresos per cápita. Repito, Argentina, luego de estos 40 años de crecimiento económico a una tasa del 6,6%, casi el triple de la tasa de crecimiento del mundo, llegó a ser el país número 10 del mundo en el ranking mundial de ingresos per cápita. Otra reflexión que merece este periodo pintado con color rojo es que nunca Argentina a lo largo de su historia logró crecer a una tasa del 5,6%, casi el triple del crecimiento económico del mundo por 40 años. E incluso nunca lo volvió a hacer, salvo después de una crisis. O sea, Argentina nunca, salvo en estos 40 años, pudo crecer a una tasa casi el triple de la tasa en la cual creció el mundo, salvo después de una crisis, como ocurrió después de la hiperinflación, como ocurrió después de 2002. Por tanto, este periodo de 40 años, que domina los primeros 100 años de crecimiento de Argentina y que domina los 200 años de crecimiento económico de Argentina, es un periodo como para pensarlo un poco. ¿Qué elementos son los que definen estos 40 años donde Argentina logró crecer una tasa que casi fue el triple de la tasa de crecimiento del mundo? Uno, una aristocracia absolutamente meritocrática. Si ustedes quieren, una oligarquía meritocrática. ¿Era un gobierno aristocrático? Por supuesto que sí. Era un gobierno de unos pocos, pero era muy meritocrático. ¿Por qué? Esa aristocracia o oligarquía compuesta por las ideas de Alberti, de Moreno, de Sarmiento, de Julio Argentino Roca, de Pellegrini, y Echeverría y otros, eran ideas que se colgaron, se prendieron, se agarraron de una manera adecuada con respecto al mundo. Entendieron qué estaba pasando en el mundo. El mundo en ese momento estaba asistiendo a una suerte de punto máximo, punto álgido, punto cúlmine de un periodo de liberalización ideológica, política y comercial como nunca había vivido la humanidad hasta ese momento. La fe que tenía el mundo en la libertad, en que la libertad generaba crecimiento sostenido, que la libertad era el centro de la felicidad de las personas, era absoluto. Y esa aristocracia o esa oligarquía, como quieran verlo, además de entender cómo funcionaba el mundo, por eso se supo pegar al mundo abriendo su economía al comercio, hizo varias cosas pensando realmente en la gente. No como clientes, no como esclavos, como casi todos los gobiernos populistas lo han hecho desde principios del siglo XX hasta ahora en Argentina, sino pensando en serio en la gente. Se construyeron por primera vez en la historia y por única vez en la historia de Argentina 30.000 kilómetros de vías férreas. Fue el primer país en tener 30.000 kilómetros de vías férreas construidos en América Latina a principios del siglo XX. Fue el primer país en alfabetizar a su población. Buenos Aires fue la primera capital en tener subterráneos. Argentina se transformó luego de la ley 1420, la ley de educación laica, gratuita y obligatoria, en un país que fue el faro cultural del mundo. Nunca Argentina había crecido hasta ese momento y nunca lo volvió a hacer después, a lo largo de 40 años, a una tasa que casi triplicó el mundo. Solamente Argentina logró crecer una tasa del triple del mundo, insisto con esto, después de un gran incendio como los que tantos hemos tenido a lo largo del último siglo. Por lo tanto, este periodo de 40 años es un periodo sobre el cual Argentina debería reflexionar cómo hacer para retornar a aquellos valores. Por supuesto que muchas cosas han cambiado entre fines del siglo XIX, principios del XX y hoy. Por supuesto que no queremos tener una aristocracia que nos gobierna de nuevo o una oligarquía que nos gobierna de nuevo, pero los valores de la educación, los valores del comercio, los valores del mérito para acceder al poder, sí son cosas para imitar y que lamentablemente Argentina ha perdido y creo que están en el centro de la decadencia que Argentina viene experimentando dentro del último siglo.
En este segundo gráfico lo que les muestro es lo mismo que están viendo en este cuadro, nada más que de otra manera diferente. El próximo gráfico les muestra la consecuencia del primer cuadro que les acabo de mostrar. La consecuencia de esta dificultad marcada por Argentina de crecer a una tasa alta y poder sostenerla en el tiempo es cómo, primero, dejó de ganar puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita, se estancó y a partir de un momento dado los perdió de manera espectacular. Argentina durante los primeros 50 años del siglo XX, que es lo que les muestro acá, aproximadamente estuvo fluctuando entre el puesto número 5 y el número 10 en el ranking mundial de ingresos per cápita. Pongamos, Argentina estuvo fluctuando alrededor del número 10 en el ranking mundial de ingresos per cápita. A partir de mediados del siglo XX, Argentina comienza una carrera donde no paró de perder puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita como consecuencia justamente de crecer muy por abajo del crecimiento del mundo. Esta línea tienen que interpretarla al revés. Esto no es mejorar, sino que es empeorar, porque acá el puesto en el ranking mundial de ingresos per cápita va en permanente caída. Por eso era número 11 en 1948 y hoy estamos cerca del número 50. ¿Cuándo comienza esta caída en el ranking mundial de ingresos per cápita? A mediados del siglo XX. Sí, con el primer gobierno de Perón. ¿Es solo un problema de Argentina con el peronismo? No, de ninguna manera. La economía es una ciencia casi exacta, pero no del todo exacta. Tiene un poquito de las ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Que los experimentos no tienen efecto exacto e inmediato sobre la vida de las personas o sobre la economía. Yo creo que la decadencia que trajo como consecuencia este comienzo de caída en el ranking mundial de ingresos per cápita, perdón, hay que ubicarlo como mínimo unos 30 años antes, con el cual yo creo que fue el primer gobierno populista que Argentina se dio, que es el de Irigoyen. En cualquier caso, esta reunión no pretende dar una clase de historia económica, ni mucho menos, sino simplemente decirles que este gráfico de ninguna manera pretende ser un gráfico, aunque lo parezca, antiperonista, por el hecho de que la caída empieza a partir de la llegada del Perón. Pero de ninguna manera en los fenómenos sociales uno puede establecer una relación tan biunívoca para explicar un fenómeno social tan complejo como es la decadencia. Yo creo que las ideas que Perón transformó en sistema a partir del mediados del siglo XX, que las cristalizó en el populismo con 3 vértices, como les voy a contar, comienzan en paralelo al estallido de la Primera Guerra Mundial y muy cercano ahí al primer gobierno de Irigoyen. Obviamente que la crisis del 30 y que la Segunda Guerra Mundial sirvieron para profundizar este problema conceptual de Argentina. Pero para resumirlo entonces yo diría, si estamos de acuerdo en que podría haber comenzado la decadencia conceptual de Argentina a principios del siglo XX, unos 30, 40 años después, este desvarío conceptual ya empezó a tener efectos económicos muy concretos porque Argentina empezó a perder de manera tendencial puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita. Ahora, esta decadencia que conceptualmente puede haber comenzado a principios del siglo XX y numéricamente a mediados del siglo XX con esta permanente caída en el ranking mundial de ingresos per cápita, saludos, 40 años después ya empezó a tener efectos muy concretos sobre nuestros niveles de pobreza. Este gráfico lo que les muestra es la pobreza desde mediados de los 80 hasta el día de hoy. Fíjense, si ustedes se olvidan, esta parte que está en color rojo, que es el delirio del simio de Guillermo Moreno cuando desde el INDEC nos decían que teníamos menos pobres que Alemania. Si ustedes toman la línea que está por arriba, el promedio les da 30. Argentina hace 30 años que tiene 30% de su población bajo la línea de pobreza. 30 años. Esta pobreza no arranca con Macri a fin de 2015, como hasta hace poco nos estuvo diciendo una parte del kirchnerismo. Yo le diría, si la decadencia conceptual comienza a principios del siglo XX
y comienza a notarse en el ranking mundial de ingresos per cápita a mediados del siglo XX, unos 40 años después ya comenzó a notarse en los niveles de pobreza que comenzaron a ser típicamente latinoamericanos. Así que fíjense que tenemos tres etapas: la conceptual, el comienzo de la caída en el ranking mundial de ingresos per cápita, y ya 40 años después empezamos a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos. Hoy Argentina tiene niveles de pobreza ya típicamente latinoamericanos. Y yo le diría, agregaría un cuarto paso, dentro del cual voy a poner dos fenómenos que se dan después de unos 20 años de tener estos niveles de pobreza por 30 años. A partir del 2000-2005, Argentina empezó a tener niveles de inseguridad que nunca había visto en su historia, y niveles de producción, consumo y tránsito de droga que tampoco, acá hay lugar, bien adelante, hay lugar, y niveles de consumo de droga que nunca había visto en su historia tampoco. Entonces yo les diría, mis queridos amigos, a principios del siglo XX, supongamos que arranca nuestra borrachera conceptual acerca de lo que hay que hacer. Esa borrachera ideológica conceptual, unos 40 años o 30 años después, empezó a tener consecuencias en la caída que Argentina comenzó a tener en el ranking mundial de ingresos per cápita. 40 años después comenzamos a tener niveles de pobreza típicamente latinoamericanos, y unos 20 años después ya tenemos niveles de pobreza y de inseguridad que Argentina nunca había conocido. Por lo tanto, el primer mensaje que les quiero dar, la primera idea fuerza que les quiero transmitir, es que no podemos dudar de que Argentina está en un proceso de una decadencia formidable. Y esto no lo hago para deprimirnos ni para llevarlos al borde del precipicio, sino simplemente para ser realistas. No neguemos por nuestro falso nacionalismo que somos un país en decadencia, cuando Argentina supo ser no solo el faro de América Latina a mediados del siglo XX, sino a principios del siglo XX se decía que Argentina era una seria amenaza en cuanto al potencial futuro a la potencia que ya eran en ese momento los Estados Unidos de Norteamérica. Yo diría que en esta decadencia argentina, donde la consecuencia ha sido que Argentina invierte muy poco, le voy a mostrar rápidamente, fíjense los niveles de inversión que hoy tiene Argentina con respecto a sus pares latinoamericanos, ¿no? El menor de todos los que están en este gráfico. Hoy Argentina invierte menos que muchos de los países de América Latina. Y yo les voy a dar otro gráfico, que aparece medio un plato de fideos, pero la línea celeste son los niveles de inversión de Argentina. Lástima que está cortado, ¿no? ¿Se podrá ensanchar un poquito el gráfico? Fíjate, mira. Acá está todo esto que no se puede ver. No hay manera de... ¿no? ¿Yo tengo proyector? Muy grande el proyector. No podemos checar la pantalla nosotros, ¿no? Tarzán no sabe, no. Bueno, acá les aseguro que hay un montón de países. Está Chile, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Argentina es de los países que menos invierte en el mundo en términos de su Producto Bruto. Esa es una de las grandes consecuencias de su proceso de decadencia. Yo diría, hay tres causas económicas, porque mi libro trata de las causas económicas de la decadencia. Hay causas culturales, educativas, institucionales de decadencia, pero que yo deliberadamente, por respeto, no los toco, porque eso implicaría un libro para cada uno de estos temas por la seriedad que tienen. Pero si yo analizo las causas económicas de la decadencia que les acabo de mostrar, identificaría tres. La primera causa es nuestro rechazo al comercio. Argentina es un país que ha decidido prácticamente no tener comercio con el mundo. Una manera de medir el
rechazo de un país al comercio o lo cerrada que es la economía es lo poco que importa. Pero otra es mirar también lo poco que exporta. Porque si yo importo poco, ¿para qué voy a exportar? Porque si importo poco, tengo poco para pagar de importaciones, por lo tanto, ¿para qué cuerno me voy a romper la cabeza en exportar? Entonces, si yo importo poco, por definición, voy a importar poco. Ese es el teorema, o mejor dicho, la simetría de Marshall-Lerner de 1936. Este postulado, que tiene 80 años, parece ser que Argentina nunca lo entendió. Argentina cree que puede cerrar su economía en la competencia importada, proteger el empleo argentino con eso y exportarle mucho a todo el mundo. El argumento incluso de por qué importar poco trae como consecuencia, implica exportar poco, no es solo por el hecho de que nadie me va a comprar nada, sino por el hecho de que si yo me protejo mucho frente a las importaciones del mundo, poniendo por ejemplo aranceles altísimos para importar, ¿dónde cree que va a invertir el empresario promedio la plata? La va a invertir en aquellos sectores que sabe que puede obtener un alto retorno por su inversión, por ejemplo los sectores muy protegidos, porque puede cobrar precios muchísimo más altos de lo que cobraría con libre comercio. ¿Para qué correr el riesgo de perder la inversión con el cambio climático invirtiendo a cielo abierto, como es el campo, si poniendo la plata en una industria que sustituye importaciones puede ganar mucho más? Adicionalmente, el argumento por el cual tampoco voy a poder exportar, si importo poco, es que nadie me va a comprar. Es un poco lo que pasa con el biodiesel argentino hoy afuera, ¿no? O con un montón de represalias que hemos tenido como consecuencia de nuestras restricciones para importar. Pero lo cierto es que cuando hacia el estallido de la Primera Guerra Mundial las exportaciones de Argentina representaban 70% del producto, hoy como pueden ver acá, las exportaciones de Argentina representan solamente 15% del producto. No le vendemos nada de lo que producimos adentro de la frontera del país al resto del mundo. Nos lo consumimos todos acá. Argentina le vende poco y nada al mundo. Cuando Argentina tiene todo para venderle al mundo. No es posible que Argentina sea un país desarrollado si no le vende al mundo, porque su fisonomía, su ADN está preparado para venderle cosas al mundo. Tenemos para venderle de todo al mundo. Desde Santa Fe ni hablar que tenemos de todo para vender al mundo. Pero tomado la Argentina como un todo, Argentina tiene para vender agro, industria, tiene energía, petróleo, eólica, hidráulica. Tiene minerales para venderle al mundo. Tiene bellezas naturales para venderle al mundo en cuanto al turismo, no consumo de bellezas naturales, sino el servicio del turismo para conocer nuestra belleza. Argentina tiene de todo para venderle al mundo. Sin embargo, está enfrascado equivocadamente en esta idea donde importar destruye el trabajo argentino, en lugar de verlo como realmente es un método indirecto de producción. Argentina es un país que en algún lugar se compró una máquina para fabricar pochoclo y con la misma máquina quiere mandar cohete a la luna. No, no es así. Usted está diseñado como Argentina, tiene un ADN para venderle cosas al mundo. No tiene un ADN diseñado para competir con importaciones. Ese no es el proyecto. Puede ser que algún sector necesite algún tiempo la economía cerrada contra la competencia extranjera, pero no como proyecto, como idea, como concepto. Es como si lo ponemos a Messi en lugar de jugar de 10 en la selección argentina de Pilar de los Pumas. Lo van a romper seguro. Porque Argentina es eso estratégicamente, un país que ha equivocado por completo su objeto societario, si lo pusiéramos en términos estrictamente de empresas. Otra manera de ver cómo Argentina se ha cerrado al mundo es que a mediados del siglo pasado las exportaciones de Argentina representaban 2,8 de las exportaciones de todo el mundo y hoy apenas representan 0,36. Piensen por qué número hay que dividir el 2,8 para que dé 36 o 36, y esa es la pérdida de posiciones que Argentina ha tenido en el ranking mundial de exportaciones en términos del Producto Mundial. La segunda causa de por qué Argentina es un país decadente es
que como consecuencia del Estado enorme que Argentina tiene, que expropia, viola, exprime impuestos al sector privado que está en blanco, además tiene un gasto público que excede y por mucho ese nivel de impuestos, y el déficit fiscal resultante cada tanto genera una crisis. Este gráfico lo que les muestra es el resultado fiscal del Estado argentino tomando en cuenta sus tres niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Esta línea que está acá es el número 0. Cuando la línea azul, que es el resultado fiscal, está por abajo del número 0, el resultado fiscal es deficitario. Y cuando la línea azul está por encima del número 0, el resultado fiscal es superavitario. Fíjense ustedes cuántas veces esta línea azul estuvo por encima del número 0. ¿Cuántas veces a lo largo de 60 años la línea azul está por encima del número 0? Solamente durante 4 años. A lo largo de 60 años, Argentina, solamente 4 años de 60, estuvo con un Estado que recaudó más de lo que gastó o un Estado que gastó menos de lo que recaudó. Esos 4 años fueron los 4 años de Néstor Kirchner. Hay un gran mérito en Néstor Kirchner de este superávit y hasta por ahí nomás. Argentina no estaba pagando la deuda, ahí se ahorró 4 puntos del producto, o por lo menos 2 puntos del producto. Argentina estaba recién comenzando a recaudar retenciones que puso Dualde en el 2002 y recién comenzaba a recaudar también el impuesto al cheque que lo había puesto Caballo en 2001. En el medio de la crisis 2001-2002 era imposible obtener algún nivel de recaudación con un impuesto nuevo. Pero lo cierto es que fueron los únicos 4 años donde Argentina tuvo un Estado que gastó menos de lo que recaudó en 60 años. En los restantes 56 años, Argentina tuvo un Estado que gastó siempre más de lo que recaudó. Siempre el Estado, a lo largo de estos 56 años, Argentina tuvo un Estado que gastó menos de lo que recaudó. Menos. Este es el primer mensaje de esta gráfica. El segundo es que en esos 56 años de déficit fiscal, del Estado argentino con déficit fiscal, Argentina tuvo 4 crisis homéricas. Formidables, fenomenales, impresionantes. El Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001 y a fines de 2015 estuvimos a punto de tener una nueva crisis y el ajuste que hizo Macri la evitó. No sé si íbamos a hacer Venezuela como le gusta decir al macrismo, de la mano de Scioli, pero seguramente nos hubiéramos comido una crisis de la mano de Scioli por la cantidad de disparate que Scioli tenía en la cabeza sobre lo que había que hacer. Entonces, acá hay varias cosas a reflexionar sobre este segundo punto que les hago. Tener déficit fiscal, al revés de lo que nos dice la opinión dominante, al revés de lo que nos dice la clase política, genera crisis. A lo largo de estos 56 años con déficit permanente, Argentina 4 veces tuvo crisis, y las 4 crisis, ¿saben cuánto pérdida de PBI generaron entre Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación y el 2001-2002? Una caída del PBI per cápita de más de 30%. O sea, Argentina como consecuencia de estas 4 crisis tomadas así de manera integral, tenía 30% menos de PBI de la que hubiera tenido sin estas crisis. Obviamente que la tasa de crecimiento económico con estas crisis va a ser pequeñísima. Es imposible tener alta tasa de crecimiento con crisis cada 10 años como tiene Argentina. Por lo tanto, insisto con este concepto, lo que no deberíamos tolerar nunca es tener déficit y no andar justificando, como hace gran parte de la clase política, una parte no menor del periodismo incluso, los costos fiscales de bajar el déficit fiscal. No es así. Acá lo que tiene costo social es tener déficit, porque cada tanto por culpa del déficit hay crisis. Y la crisis hace explotar los niveles de pobreza, como yo les mostré antes. Los niveles de pobreza en la hiperinflación saltaron 20 puntos. De 15 a 35.
Los niveles de pobreza en la crisis 2001-2002 saltaron 30 puntos, de 30 a 60. Dos crisis cuya causa fundamental son crisis de financiamiento del fisco producto de los déficits fiscales impagables que Argentina tiende a tener. Y hoy Argentina está con un déficit fiscal insostenible. Así que más vale que Macri se despierte y haga algo en serio, porque si no Argentina en algún momento, no tengo la menor idea cuándo, probablemente sea después de su gobierno, va a tener problemas para financiar este déficit. Luego hay un hecho utilizado que se ve en esta crisis, es que cercana a la crisis parece ser que la clase política acelera y luego de la crisis, por el miedo de la crisis, hay un par de años donde el déficit fiscal se reduce. Fíjense, ocurrió después de Rodrigazo, después de Martínez de O, después de la Hiper y después de Menem. Siempre durante un par de años después de esta crisis, el fisco empieza a reducir el déficit fiscal. Y yo no descartaría que después del ajuste que comenzó a hacer Macri a fin de 2015, el déficit fiscal comience a bajar algo durante 2017, algo durante 2018. No lo descartaría. Hasta ahora no está ocurriendo, pero no descartaría que pueda ocurrir. La recaudación en general, después de esta recuperación del producto de la crisis, crece algo en términos de producto porque la gente que se financió no pagando impuestos antes de la crisis, se financia, o se pone al día, después de la crisis cuando la economía se empieza a recuperar. Así que algo de crecimiento de recaudación en términos de producto ocurre como consecuencia de la normalización después de la crisis. Por si fuera poco, estos déficits fiscales han sido acompañados por una presión impositiva creciente. La recaudación impositiva a mediados de los 70, o sea, hace 40 años, era de 17 puntos del producto. Hoy es el doble, 34 puntos del producto. Pero como elevación es de por lo menos un tercio, el que está en blanco, la presión impositiva que sufre de 50 puntos del producto, que corregido por el nivel de ingresos per cápita que Argentina tiene, la transforma en la presión impositiva más alta del mundo. El sector privado en blanco que hay en Argentina paga impuestos como en ningún lugar del mundo. Paga retenciones e exportaciones que no existen en ningún lugar del mundo. Paga los aranceles a la importación más altos del mundo. Paga un impuesto al cheque que no existe en el mundo. Paga los mayores impuestos al consumo del mundo. Paga los mayores costos laborales del mundo. Argentina es récord mundial en presión impositiva. En parte por eso la versión que tenemos, por supuesto. Aquí sí que yo le diría que acá está la segunda causa de por qué Argentina es un país en decadencia. Voy a la tercera causa. Como les decía antes, los costos laborales que paga Argentina. Los costos laborales que paga Argentina son récord en el mundo. No hay ningún país que pague nuestros costos laborales. La cuña entre lo que paga el empleador por cada trabajador y lo que cobra el trabajador en mano está entre el 67 y el 52%. Después, si queda tiempo y al que le interese le contesto el porqué de esta diferencia. No hay manera de que Argentina pueda tener crecimiento sostenido con estos costos laborales, a las cuales yo le agregaría dos cosas en el plano laboral. Dos cosas les agregaría. Las 4 leyes laborales que Argentina tiene, que tienen que ser cambiadas de manera sustancial: la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas, la ley de asociaciones sindicales y la ley de obras sociales, y además la justicia laboral. No puede ser que por cada empleado que se echa hay una empresa que quiebre. Entonces yo diría, acá hay 3 vértices de una Argentina en decadencia que claramente tenemos que cambiar. Estos son los 3 vértices del triángulo vicioso de la decadencia argentina: proteccionismo industrial, Estado grande y deficitario y leyes laborales fascistas, porque Perón importó la carta de labor de Mussolini cuando comenzó su primer periodo de gobierno ya por mediados del siglo XX. Este triángulo vicioso lo que causa es otro triángulo vicioso. Argentina cada tanto tiene una crisis, luego de la crisis hay un rebote y luego del rebote un deterioro para dar lugar de nuevo a una crisis. En el 89 tuvimos la crisis de la hiperinflación, el rebote 91-98 de la convertibilidad, cuando Menem soñaba con una segunda reelección forzando
una interpretación en la Constitución para poder ser reelegido. Pero a partir del 99 y el año 2000 comenzó el deterioro, año 2001-2002 la crisis, año 2003-2008 la recuperación del rebote, 2011-2015 el deterioro, fines de 2015 el ajuste. Como verán ustedes, este modelo, este trío, provoca este otro trío. ¿Y quiénes son los ganadores acá de estos triángulos viciosos? También es otro triángulo de personajes, donde son los empresarios prioritarios, gran parte de la clase política y los sindicatos como concepto. De cualquier modelo, decadente o no, hay ganadores. Acá están los tres ganadores. Los empresarios que sustituyen importaciones y viven llorando la carta diciéndonos que si no se nos cierra la competencia importada a las importaciones, no se genera ningún empleo industrial. Acá están también los empresarios vinculados a la obra pública, que le hacen creer a la gente que si los impuestos no están dedicados a hacer obras, no hay obras en el país. Falso. Se construiría por parte del sector privado. Acá están los políticos también. Como promedio, obviamente que hay honrosas excepciones, un conjunto de ignorantes, corruptos además. Y finalmente, los sindicatos, donde ya vemos lo que son, con el Pata Medina preso por extorsionador, el Caballo Suárez preso por delincuente, Sanó de los bancarios preso por ladrón y por haber sido partícipe necesario cómo se adulteraban los medicamentos oncológicos por los abuelitos. Pedraza como partícipe necesario de un asesinato, el sindicalista de ferroviarios. Para ir cerrando estos conceptos de largo plazo y meterme un poco en el corto y hablar algo de Macri, les diría: lo difícil acá, lo duro de acá, es que esto funciona como sistema. Un sistema que está perfectamente aceptado y que es validado por la sociedad, aunque no se dé cuenta, en una suerte de Matrix. No hay ninguno de estos tres personajes que están acá que se explique por sí mismo, sino que se explica por la interacción con el otro. Por eso este es un sistema perfectamente aceptado, que lo único que produce es decadencia, pero como está perfectamente aceptado y funciona como un mecanismo de relojería perfecto, es muy difícil de romper. Piensen si no en lo que pasa cuando ingresa un producto importado. Aparece la queja inmediatamente del empresario que sustituye importaciones diciendo que se va a fundir si siguen ingresando productos del exterior. Al mismo tiempo salta el sindicalista del sector diciendo estamos perdiendo puestos de trabajo, y al mismo tiempo salta el político de turno pidiéndole al gobierno de turno alguna medida para que no haya cierre de empresas y no haya despidos. Otro ejemplo: Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires, persiguiendo con el mafioso de Viviane a Uber. Ahí tienen al político aliado con el sindicato para perseguir una empresa no prebentaria. Insisto, ninguno de estos personajes que están acá, ninguna de estas corporaciones, se explica por sí misma, sino por su interacción con el otro. Por esto es un sistema. Y por eso cuesta tanto romper. Por eso se defiende primero el sistema frente a los ataques que recibe de los liberales. Cuando un liberal critica el sistema, ¿qué se le dice primero desde el sistema? Sea un político, un sindicalista o un empresario prebentario. Liberales. Como si liberal fuera tener una enfermedad contagiosa. Claro, el verdadero enemigo de este sistema es el liberalismo. Por eso lo primero que hace el sistema para defenderse es decir liberales. Pero como lo decía hoy a un grupo de jóvenes, creo que no tiene sentido dar la pelea en el plano de lo ideológico acá. La discusión debe darse en el plano de lo que ocurre. Lo que ocurre es que este sistema que hemos adoptado de manera simbiótica, le diría, hace 70 años, lo único que está produciendo es miseria, decadencia, animalización de grandes contingentes urbanos en el Gran Buenos Aires, droga, inseguridad, desesperanza. Hay que cambiar el sistema, no por una discusión meramente ideológica. Esa discusión es para cuando tengamos $40.000 de ingresos per cápita. Hoy tenemos 15. Para salir de los 15, la discusión no es tanto heterodoxia, ortodoxia, liberales, no liberales, sino
rompamos este sistema con la evangelización, con ir a los canales a promover una justicia social en serio, no la justicia social de la prebenda, sino igualdad de oportunidades, o si quieren eso no es justicia social, lo que quieran, pongan el nombre que quieran. Me tienen sin cuidado los nombres que le pongamos. Lo importante acá es cambiar el sistema, ir a una economía que comercie con el mundo, ir a una economía con un Estado pagable, de un tamaño razonable, que genere impuestos pagables y sin déficit, y un mercado laboral flexible. ¿Dónde se mete Macri aquí? Yo le diría, Macri está trabajando para mí de manera más o menos razonable en el plano laboral. Creo que la reforma laboral tiene aspectos a resaltar y a rescatar. Acá es donde Macri tiene un amor importante. El déficit no está bajando y la presión impositiva tampoco y el gasto público tampoco. Y por acá todavía hay noticias. Pero al menos hay uno de los problemas estructurales que por ahora, hay que ver que termina saliendo el Congreso, parece más o menos encaminado. Si yo le agrego que Macri ha eliminado el cepo sin generar crisis, nos ha sacado del default sin crisis, ha dejado de hacerle la guerra al campo, nos ha vuelto a poner en buenos términos con el mundo civilizado, me parece que hay espacio para tener alguna esperanza de haber comenzado, al menos durante algún tiempo, algún camino razonable. Y si le agrego a esto más todavía, pero desde ya les digo hoy, que si Macri no cambia esto, o quien se le siga a Macri, porque lo mío no es dirigido a una persona, es dirigido a los gobernantes, al país, a nosotros mismos incluso. Si no hay alguien que ponga algo de freno al déficit fiscal, que todavía Macri no le puso freno, Argentina va a volver a vivir experiencias como la que hemos vivido en el pasado. O sea, yo no tengo duda que estamos frente a un rebote económico que va a durar años. Esto no es un rebote económico de un par de meses. La normalización que ha hecho Macri de la economía a principios de 2016 es un instrumento potente de rebote económico. Yo no dudo que en 2017 vamos a crecer, 2018 también, y hasta 2019 podríamos seguir creciendo también, aún con déficit fiscal, aún con atraso cambiario y aún con un endeudamiento insostenible. Pero a la larga, como ocurrió, como yo ya les dije, con el plan de convertibilidad o como ocurrió con el plan de los Kirchner, no se va a sostener la recuperación con este déficit, con este nivel de impuestos, con este atraso cambiario. Así que yo diría, y un poco ya dirigido a muchos de los jóvenes que están acá, ustedes jóvenes han estado mucho menos expuestos que muchos de mi generación, yo soy de la generación del 60, a la irradiación populista. Ustedes están sanos, o mucho más sanos que muchos de nosotros que hemos estado viciados por populismo, demagogia, clientelismo. En ustedes está el futuro, y el futuro es, antes que dar la discusión liberalismo versus otras cosas, sino tratar de sacarnos de acá, a donde nos ha puesto el proteccionismo industrial, el Estado grande y deficitario y las leyes laborales de la época del fascismo. Yo diría, por ir cerrando ya, un comentario más vinculado con la inflación. Cuidado que la inflación no está cediendo y ese puede ser un instrumento político que pueda ser usado por el peronismo a partir del año que viene, si es que la inflación no baja del 1,5-1,7% mensual. La inflación hace 13 meses que no baja. Hace 13 meses que está entre 22 y 23% anualizado. Cuidado que el peronismo no está muerto ni mucho menos, estará herido, pero puede empezar a usar cosas que están ocurriendo hoy para su beneficio pensando en las elecciones de 2019. Pero yo no dudaría que este rebote, no sé si está garantizado, pero hay altas chances que dure algunos años. ¿Qué cines negros hay dando vueltas? Afuera, el alto endeudamiento de los países en desarrollo. China en particular. Adentro, este tema de la inflación, yo le llamaría o le prestaría muchísima atención y pensemos que el año que viene comienza otra vez un periodo electoral que va a terminar con la elección presidencial de 2019.
Creo que Brasil nos ayuda en el corto porque está empezando a crecer. Y insisto, desde afuera, cuidado con el nivel de endeudamiento. Pero no dudaría que el futuro para Argentina, tal cual lo demuestro a partir de números en mi libro, está por acá. ¿Qué es lo que han hecho los países emergentes a los cuales les ha ido bien? Los países emergentes a los cuales les ha ido bien, como Australia, Nueva Zelanda, lejos de aquí, Chile y Perú, en el continente americano, han hecho esto. Tenemos que dejar de inventar el círculo cuadrado y peregrinar esta suerte de buena nueva. No hay soluciones mágicas. No esperemos mesías que vengan e impongan a las piñas como Pinochet en Chile o como Fujimori en Perú estas ideas. Estas ideas hay que sembrarlas. Y hay que sembrarlas con persuasión, no con gritos, con amedrentamiento, porque de eso la gente está cansada. A la gente hay que persuadirla de esto. Hay que decirle, por ejemplo, si vos haces una sola cosa, cobrás a cambio de esa cosa y el resto te lo comprás, ¿por qué como país no hacemos lo mismo? Hacemos un par de cosas, se las vendemos al mundo y el resto la compramos. No hay ningún motivo por el cual se puede progresar como personas de una manera y el país no puede progresar de esa. Pero admito que la pelea es grande. Es como Matrix. Tal vez la sociedad necesite tomar la pastilla roja para darse cuenta de la realidad de la cual se dio cuenta Neo después de tomar la pastilla roja en manos de Morfeo. La pastilla roja es esta suerte de buena nueva que hay que dar, pero hay que persuadir. No hay solución dentro de este sistema. Este sistema lo único que produce es miseria y está probado por casi 70 años que lo aplicamos. Yo creo que Macri es una pequeña luz de esperanza en la chance que tenemos de cambiarlo, pero no es lo único que nos va a cambiar. Son cambios, hay que profundizarlos y mucho, y tienen que venir varios periodos de gobierno haciendo mucho más de lo que se está haciendo hoy. Insisto, si no se cambian algunas cosas vitales como el estado deficitario, va a ser difícil de sostener la recuperación a la larga. Muchas gracias. Ahora hacemos las preguntas y luego lo firmo los libros. José, vos hablaste de... Más cerca porque todos se escuchan. Dale. José, vos hablaste del tema del biodiesel. ¿Ahí está bien? El volumen un poquito más fuerte, dale. No sé. Dale. Vos hablaste del tema del biodiesel. Quería saber cuáles son los fundamentos que da el gobierno de Donald Trump para poner este arancel que nos puso al biodiesel, si está justificado y cuál sería una buena salida para nuestro país de esa situación. ¿Qué medidas tendría que tomar nuestro país? Y el biodiesel, ¿se escucha, no? El biodiesel es replicar lo que la industria sustitutiva de importaciones hace nada más que al campo. La industria sustitutiva, ¿qué es lo que dice? Para que yo me pueda desarrollar, poneme altos aranceles para los productos importados que yo produzco y compiten con la importación y bajos aranceles a los insumos que yo uso para producir los bienes que compiten con importaciones. Ese es el eslogan de la industria sustitutiva. Alto arancel para el bien final que produce la industria y bajísimo arancel para el insumo para maximizar la renta, ¿no? Con el biodiesel, los piolas argentinos hemos hecho el simétrico. ¿Argentina qué hace? En lugar de competir con importaciones con el biodiesel, exporta biodiesel y compite con las exportaciones de otros países. Entonces, ¿qué hizo? Exactamente el simétrico. ¿El simétrico cuál es? Así como para la industria que compite con importaciones hay altos aranceles para importar y bajos para comprar insumos, en el caso del biodiesel, los piolitas argentinos hicimos la inversa. 0 retenciones a la exportación de biodiesel y altísima retención, 27% al aceite de soja, que es el insumo para producir biodiesel. De esa manera, ¿qué hacemos? Le damos una rentabilidad al que produce biodiesel extraordinaria. ¿Qué hacen desde afuera? Dicen, vos sos piola, toma, arancel del 50% para que ingrese tu biodiesel. Obvio.
O sea, lo que está haciendo Argentina es una berretada con el biodiesel. Lamento que una parte del sector agropecuario, que no tiene ninguna necesidad, se haya metido en la misma truchada en la cual se metió la industria sustitutiva. Decirnos que sin esas rentas espurias, fruto de protecciones efectivas extraordinarias, se funde. Bueno, no tendremos industria de biodiesel, tenemos una industria del aceite de soja mucho más fuerte de la que tenemos. ¿O qué creemos? ¿Que no hay costo porque el aceite de soja tiene 27% de retención? No, se produce menos aceite de soja del que se produciría sin retención al 27%. Así que me parece bien lo que nos pasó. No es así como funciona el mundo. Lo mismo nos pasó en Europa además, ¿no? Dicho sea de paso. Pero bueno, con Europa llegamos a un acuerdo, en Estados Unidos no. Que además ha hecho una segunda demanda y nos ha puesto un arancel adicional del 50%, porque como el precio ingresa por abajo del precio de mercado de ellos, habla de dumping. Así que con Estados Unidos tenemos dos problemas. El subsidio, que lo hay por este sistema de retenciones diferenciales, más vender en Estados Unidos a un precio abajo del precio internacional. Sí, acá hay una pregunta del señor. ¿Qué diferencia hay? No, por favor, rápido los micrófonos. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno de Macri? Con el micrófono en la mano. ¿Qué diferencia hay entre el gobierno de Macri y el gobierno del señor Menem? En lo económico, te digo, porque más o menos lo que vos decís es lo que hizo Menem. Bueno, en materia fiscal, yo diría no hay demasiada diferencia, fiscalmente hablando. La reforma por mercado de Menem fue extraordinaria, está lejos Macri de estar haciendo una cosa así, muy lejos, muy lejos. Así que tenemos dos similitudes, una gran diferencia a favor del gobierno de Menem, o si usted quiere en contra del gobierno de Macri. Hay una tercera cosa que es claramente a favor del gobierno de Macri, que no tenemos una economía dolarizada, motivo por el cual si Argentina devalúa hoy no pasa nada, y cuando Argentina devalúa a fines de 2001 se quebró el país. El hecho de no tener una economía dolarizada, como hoy ocurre, es toda una diferencia a favor del gobierno de Macri y en contra del de Menem si es que se devalúa. ¿Otra pregunta? Allá. Sí, buenas. Lo felicito por el primer economista que escucho hablar bien de ferrocarriles. ¿Sí? De ferrocarriles. Ah. Pero por ahí, bueno, yo sé mucho de ferrocarriles, le faltó explicar la ganancia indirecta de los ferrocarriles. Porque... No es una clase sobre ferrocarriles. No. Pero sí entiendo, pero es el primer economista que escucho hablar de ferrocarriles porque desde que se estatizaron en 1948 el país empezó la decadencia. Porque es parecido a lo que hizo el kirchnerismo con la cámpora, llenó de vagos las empresas. Y la pregunta, ¿cree que Macri, porque en 2017 el presupuesto fue de 60.000 millones de pesos para rutas y caminos, 60.000 dicen más o menos que gastaron? ¿En qué año? En 2017, o están presupuestados. Y solo 1.500 o 1.200 depende de qué lado del presupuesto se mire en ferrocarriles. Cuando debería ser al revés, así salimos del pozo. Bueno. Si cree que se va a avanzar en ferrocarriles en el país, porque, o sea, ¿qué sabe usted de lo que está haciendo el gobierno para que haya más ferrocarriles? No, nada, no sé nada. No tengo ningún contacto con el gobierno, ni por derecha ni por izquierda, así que no tengo la menor idea que va a hacer el gobierno con ferrocarriles. Ahora, si usted me pregunta, ¿habría que hacer una inversión importante en ferrocarriles? Sin duda que lo sé. Yo, para que nos ordenemos en las preguntas, no tengo contacto con el gobierno, no opino sobre... No sé qué es lo que piensa hacer. Y no soy adivino, por lo tanto, cuando haya preguntas que la cabeza no me da, yo le voy a responder categóricamente, no sé. En este caso, no tengo la menor idea de qué va a hacer el gobierno. Lo que sí creo que debería, por un país con semejante distancia, inundar el país de vía férrea, obviamente, ¿no? Había una pregunta ya del señor de Celeste. Sí. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? En principio, te había escuchado hablar del tema de inflación y lo que te generaba como un peligro con respecto a la vuelta de lo que sería el populismo peronista, sí, utilizando ese argumento. Sí. En principio, la política cambiaria aplicada, la política monetaria aplicada por Sturzenegger
con respecto al tema de las tasas y su complemento con el gobierno, que básicamente no baja el déficit. No sé qué opinan básicamente sobre eso, de cómo abordan cómo están abordando el tema de bajar la inflación, si estás en sintonía con el gobierno. Eso por un lado. No, espera, ahí, te contesto la una. Vamos con, después vamos con la otra, porque hay muchas preguntas. Yo creo que acá el gobierno, insisto, creo que la reforma laboral del gobierno rumbea razonablemente bien. No sé qué va a terminar saliendo del Congreso, porque todo esto va a tratamiento parlamentario, ¿no? Pero hoy, si yo le saco una foto de lo que el gobierno tiene pensado, me parece que tiene algunas cosas buenas. Está a años luz de lo que hay que hacer, pero bueno, algo es algo. Acá donde tenemos un problema serio. Acá tenemos un problema serio. Tu pregunta es muy larga de contestar, voy a tratar de ser lo más breve posible. A ver, vamos a hechos. Hace 13 meses que la inflación no baja de 1,5, 1,6, 1,7. 1,5, 1,6, 1,7 da entre 20 y 22% anualizado. Eso es una inflación, punto uno, parecida a la de Cristina Kirchner en su segundo mandato, aunque es una inflación más sana que la de Cristina, a pesar de ser del mismo nivel, por el hecho que por lo menos estamos ajustando tarifas. Segundo punto, es 10 veces la inflación internacional, delirio. Tercero, implica una violación de las metas groseras de 2017 y 2018 de inflación. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Yo creo que el Banco Central, primero, acá hay un doble error. Primero, hay un error de pensar que los bancos centrales independientes, para un país como Argentina, que arrancó 2015 con 30% de inflación y cerró 2016 con 40%, puede servir alguna vez. No hay manera de que funcione la teoría de los bancos centrales independientes con este nivel de inflación extravagante que tiene Argentina, que son entre 2 y 3 a nivel mundial, segundo o tercer puesto a nivel mundial. Los bancos centrales independientes son un fracaso para este nivel de inflación. Porque usted tiene un fisco lanzado a tener 7 puntos del producto de déficit como este año y un banco central pobrecito para combatir una inflación que en parte es hija de ese déficit fiscal. El segundo error que se comete en simultáneo con el primero, que se le agrega en realidad, es la teoría de inflation targeting. Es muy complejo de explicar para que no se me duerman. El inflation targeting es combatir la inflación subiendo la tasa de interés a donde sea para chupar dinero y de esa manera bajar la inflación. No va, en una Argentina que tiene 40% de la economía en negro, no va a subir la tasa de interés, tiene que bajar la emisión. Entonces tenemos un problema serio ahí, un problema serio con cómo bajar la inflación, porque implica pagar costos para bajar más el déficit, implica cambiar el sistema. Yo le diría, guarda que los costos reputacionales que puede pagar el Banco Central el año que viene, si otra vez no cumplen las metas de inflación, puede ser grande. Porque a fin del año que viene vamos a estar con Banco Central, que por segundo año consecutivo, desde que comenzó el régimen de metas de inflación, va a incumplir su meta. ¿Qué credibilidad tiene un Banco Central? Así, guarda, que cuando en materia de política monetaria se pierde credibilidad, después es mucho más difícil bajar la tasa de inflación porque no le quieren al Banco Central su promesa. Otra pregunta, ¿alguna por acá? Ahí. Acá, por favor. Acá. ¿Qué medida tomaría usted para bajar radicalmente el déficit fiscal en el corto plazo? Todos sabemos que ese es el problema, pero ¿qué medidas concretas, si usted estuviera a cargo del Ministerio de Economía, tomaría? No, bueno, si yo estuviera en el Ministerio de Economía se harían las cosas 10 veces diferentes en infinidad de aspectos. Por eso no, pero yo lo digo en serio, yo creo que acá hay que cambiar un sistema. No hay que ir con medidas que ataquen uno, no el otro, y sí este, no. Yo creo que hay que hacer un cambio de 180 grados. Entonces, no le puedo contestar la pregunta, o sí se la puedo contestar, pero no amerita, porque yo nunca iría solo con una reforma del Estado, sin ir a un mercado laboral infinitamente flexible o sin libre comercio. No. Pero yo creo que lo que sí me permite su pregunta, ir a algo que seguramente está dando vuelta, que es lo siguiente. Yo creo que hay que echar gente del sector público. ¿Sí? Porque el sector privado no da más de pagar impuestos, no da más. ¿Sí? O sea, lo único que vamos a hacer, tratando de cobrar más impuestos, generar más evasión o subir la tasa de interés en el caso del impuesto a la renta financiera, por ejemplo.
Y sobre esto hay que decirlo, miren, ¿cuál es el argumento por el cual para bajar un peso de déficit siempre vamos a recurrir a reventar el sector privado en blanco con impuestos y no echar nunca en un tipo del sector público? A mí me parece inadmisible que el presidente el lunes en el CCK diga que es una estafa textual, es una estafa que existan 1.700 empleados en la biblioteca del Congreso, y al otro día Duhovne me anuncia un paquete impositivo que revienta el sector privado en blanco que consume, con el impuesto al whisky, al vino, a la renta financiera, el tope de 82.000 pesos para los aportes personales. Me parece inadmisible. Pero es una discusión que admito que hay que dar, porque es cierto que si hoy, en una Argentina donde todavía no tomó la pastilla roja, si usted echa un empleado público se funde el país, pero si se funden 20 empresas por cobrar más impuestos, no pasa nada. Por lo tanto digo, hay que dar una batalla cultural similar a la que dio de la Nata durante todo el 2015 y 2016, denunciando, instalando la idea de que el kirchnerismo era una banda de delincuentes o una asociación ilícita. Hasta que no entendamos que sí se puede echar un empleado público para no tener que recurrir siempre a reventar al sector privado de impuestos, estamos fritos. Hola, buenas noches. Bueno, yo no voy a pagar los costos políticos para decidir quién habla, así que los chicos suman el costo ustedes. Ustedes deciden a quién se lo dan. Eso sí, no me lo toco. Mi pregunta es sencilla. Yo lo que quería saber era con el tema de la flexibilidad laboral. ¿Cómo se hace para tener flexibilidad laboral y no afectar el libre comercio? Porque se compraría, no generaría menos recursos para volcar en ese sector. O sea, No, mire, entiendo un poco dónde va su pregunta. A ver, Expert cree que hay que cambiar el sistema. Expert cree que hay que cambiar el sistema. Hay que terminar con el anterior e ir a este. Es otro triángulo. Un triángulo pisa al otro. Ergo, yo creo que los cambios deben ser a todo nivel: libre comercio, Estado y flexibilidad laboral. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy bien puede ocurrir con este paquete impositivo de Duhovne que la ganancia que tienen algunas empresas como consecuencia de haber impuesto un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, el empresario se lo quede en el bolsillo como consecuencia de que tenemos la economía muy cerrada al comercio. Esto puede ser una transferencia de ingresos de un sector a otro directamente si no hacemos las tres cosas al mismo tiempo. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Sí. Pero yo no descartaría que sea un objetivo buscado, dado que estamos hablando de un gobierno que no sé si es de CEOs, de empresarios, pero sí estamos frente a un presidente que creo que hay que entenderlo, no sé si justificarlo, pero entenderlo. Él es hijo de un empresario prebendario emblemático como Franco Macri. Él ha aprendido a ver cómo su familia se transformó en rica al calor de los negocios, o con el Estado, o sustitución de importaciones. Por lo tanto, que Macri haya armado un paquete impositivo a la medida de cierta clase empresaria contra una parte de la gente de a pie, no me parece una cosa que está sacada de los libros. Está dentro de lo que puede hacer Macri. ¿Por qué le digo esto? Este es un paquete que correctamente baja la alícuota de ganancias 10 puntos para las empresas que reinviertan utilidades. Correctamente pone un mínimo no imponible para bajar contribuciones patronales. Correctamente devuelve el IVA rápidamente por las inversiones de capital realizadas, pero al sector privado lo mata. Impuesto al vino, impuesto al whisky, al champán, impuesto a la renta financiera. 2 millones de plazofijistas van a pagar el impuesto de renta financiera. Y elimina el tope de 82.000 pesos para el pago de los aportes personales. Es un palo fuerte para el sector, para la gente de a pie. Otra pregunta. Con respecto al ADN de exportadores y la logística. Usted habló de un ADN que tenemos los argentinos para exportar o para... El país, no la cabeza no está podrida. Claro, el país, lógicamente. ¿Cómo hacemos para nosotros, los argentinos, entender que la distancia con el resto del mundo, si bien físicamente es grande, debería llegarse? ¿Y cómo podría ser eso real? Chile está a la par nuestra y tiene 63 tratados de libre comercio, así que la distancia no es excusa para no comerciar.
¿Es esa la pregunta o no? ¿Entendí bien o mal? No, era más. A ver, dale, de nuevo. ¿Cómo hacemos nosotros para entender que no estamos lejos del resto del mundo? Nosotros No. Esa es la evangelización, esa es la evangelización de la cual yo hablo. Acá hay que evangelizar de nuevo. Bueno, ¿cómo se hace? Y miren, afortunadamente la vida me puso a mí ya como parte del elenco estable de Animales Sueltos 2 veces por semana. ¿Cuánto hace que un liberal no tenía un puesto en un programa que es un tanque de rating como ese? Creo que esa oportunidad hay que aprovecharla. Miren, yo no tengo ninguna necesidad, le aclaro, para estar ahí como un esperpento 2 veces por semana escuchando la estupidez y todo lo que escuché. No. Yo, mi vida podría seguir igual y quedándome con mi amada mujer, mis hijos, 2 veces por semana cuando estoy hasta las 2 de la mañana, 2 veces por ahí, ¿no? Pero yo creo que es una pelea que hay que dar. Yo soy un tipo que dice lo que hay que hacer y cuando hay que poner los huevos los pongo. Yo estoy ahí para evangelizar, pero quiero rechazo la idea de líderes mesiánicos tipo Pinochet o Fujimori que nos vengan a imponer lo que es una economía racional. Puede ser que en América Latina la única manera de imponer una economía racional sea las piñas. Tan descerebrados somos los argentinos, caramba. Yo creo que acá hay que evangelizar. Necesitamos un Lanata que, así como instaló la idea de un kirchnerismo delincuente, instale la idea de que lo que estamos haciendo, esto que está acá, es inviable. Es inviable, basta. Pero bueno, debo reconocer que todavía no hay una luz al final del túnel de decir, ok, ya está, vamos derecho, no tenemos que ir. Está ahí una velita por ahora. El camino es largo. Son 70 años de pudrir cabeza, como mínimo, cuando no un siglo, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, como liberal también te felicito que estés ahí en el programa. Y creo que parte de la respuesta a la pregunta que te voy a hacer es esa. La pregunta que te quería hacer es, como vos en un momento dijiste que esto es una batalla cultural, la que hay que dar, y que este sistema tiene un blindaje adicional, como mala noticia, digamos, un blindaje adicional a esos 3 que vos dijiste, que es que hasta los términos están gastados. O sea, cuando hablamos de libre comercio hay una gran oposición a la palabra libre comercio, hay una gran oposición a la palabra flexibilidad laboral y de alguna manera a poner un Estado lo suficiente con una dimensión razonable. También hay una mala palabra que es ajuste. Es decir, hasta los conceptos que deberíamos cambiar, ni siquiera palabras podemos usar porque ya las han puesto, digamos, del otro lado en la batalla cultural. Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo ves vos que hay que iniciar esa batalla, digamos, con más gente como vos en programas como Animales Sueltos? ¿Cómo se puede? Porque inclusive la Nata, que de alguna manera tiene un discurso bastante, digamos, bastante en contra del sistema, cada vez mejor, tiene sus resabios todavía, y es muy difícil. Por eso, es muy difícil, estamos muy lejos, nos ponemos contentos. Sí, pero mira, la Nata no me llamaba nunca en mi vida, y últimamente me ha llamado por lo menos un par de veces por año y me llama. Así que me parece que hay lucecita, pero te vuelvo a decir, en ese sentido yo soy cero autorreferencial, lo traigo como ejemplo para lo que a mí me importa y para lo que a ustedes les importa, que me parece que la sociedad está empezando por lo menos a interesarse por escuchar otra campana. Me parece que el hecho que estén ocurriendo estas cosas, bueno, mi libro es un récord de venta en la historia económica argentina, nunca se vendió un libro tanto como el mío en economía, 21.000 ejemplares, se hayan impreso otros 4.000, vamos por 25. Yo creo que demuestra que a la gente le está haciendo un poquito de ruido, que cada tanto estemos hablando de ajuste, de crisis, de evaluación, ajuste, de inflación, baja de déficit. O sea que hay que estar más en los medios y dar una voz distinta y opuesta a la que escuchamos todos los días. Sí, ahora, ahí déjame decirte algo, ¿no? Yo creo que hay que dar esa voz. Ahora, me parece que la tarea, como decía Alfonsín, no hay que ser santo de mi devoción, hay que persuadir, no a las piñas. Incluso esta es una discusión que en esta etapa no hay liberales versus no liberales, la verdad, si no hay flaco nos están explotando, directamente esto es explotación, porque nos cobran todo más caro de lo que sale afuera todo. Nos revientan impuestos y estos ñatos nos hacen cobrar miseria en el bolsillo porque por los costos laborales, que lo paga mucho el trabajador, no cobra nada la gente que labura en el bolsillo. Entonces este es un sistema de explotación. Estos te cobran todo caro
esto te revientan impuestos y esto hace que cobres miseria en el bolsillo. Te atacan por lo que pagás, te atacan por lo que pagás y te atacan por lo que cobras. Sí, pero lo peor es Hay que decir que esto es un sistema marxista. Pero lo peor es que con los mismos datos, quien piensa opuesto termina pensando que también tiene razón, porque piensa que el poco libre mercado que hay es el que tiene la culpa, el poco capitalismo que hay en el mundo es el que tiene la culpa. Es decir, hablan mal de la globalización y mal de muchas ideas también. Es decir, se usan los argumentos contrarios con la misma realidad para tratar de... Por supuesto, pero no te profundizar la crisis. Los defensores del sistema te van a dar vuelta a los argumentos, por supuesto que sí. Por supuesto que, pero yo creo que ahí está el truco de aquellos que nos creemos algo inteligente y demostrar que su argumento es absolutamente falaz. Yo digo, che, la CGT, por ejemplo, la CGT es graciosa, rechaza la reforma laboral, pero los tipos no tienen cara. Hay 5 millones de trabajadores privados en negro por culpa de las leyes laborales que tenemos, la justicia laboral y los costos laborales. Y son ellos los grandes beneficiarios de las leyes laborales, los costos laborales y la justicia laboral, los sindicalistas. Pero sin embargo nadie les dice, che, ¿de qué me estás hablando? Tu sistema generó 5 millones de trabajadores privados en negro y es parte responsable de los 12 millones de pobres. ¿De qué estamos hablando? Claro, ellos te van a decir las crisis generadas por los neoliberales. ¿Dónde está un liberal que promueva, incentive, aplauda el déficit estatal a cualquier nivel de magnitud que genera deuda y crisis? No, al final se rebaten, no te pueden contestar. Mirá lo que le pasó a Piumato esa noche en Animal de Sueldo. Mirá que te vino pasando. Yo rodeado de muchos periodistas que no piensan como yo, gastando los Piumato que no podía contestar una pregunta. Yo no quiero diatriba, vos sos gorila, vos no querés sindicalista, no me contestaba una pregunta. O sea, si los pones ahí contra la pared, se caen, ¿eh? Es como Cristina. ¿Con qué amenazó el kirchnerismo? No la toquen a Cristina y le tenés desfilando todos los días por tribunales, no pasa nada. Son pura espuma. Allá hay una señorita, así que me voy a dar el gusto que una señorita me haga una pregunta. Hola. Primera pregunta en el auditorio, allá, ¿no? Esta vez he sido yo quien pregunta. Ahí. ¿A dónde está el otro? No, micrófono quiero. Por Dios, interactúen, muchachos. Vamos. Mi pregunta era, ¿qué va a pasar con el atraso cambiario? Si es sostenible en el corto o mediano plazo, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, acá tengo una gráfica con el atraso cambiario que es muy ilustrativa, me parece, para contestarte la pregunta. Mirá, acá está el atraso cambiario. Este gráfico lo que tiene es el valor del dólar a precios de hoy. Acá, bueno, está un poquito cortado, no está cortado. El valor sí, está un poquito cortado. Hoy el dólar lo tenemos a 17,80. Así que este dólar de 17,80 de hoy se puede comparar perfectamente con cualquiera de los dólares que están atrás. O sea, por ejemplo, el dólar de la hiperinflación en el 89 a precios de hoy es de 111. El dólar del fin de la convertibilidad a precios de hoy, 17,37. Fíjense que el dólar a precios de hoy, del fin de la convertibilidad, es igual al que el de hoy. El de hoy es como si fuera el dólar 1 por 1. O sea, tenemos un atraso cambiario de la hostia, porque si hoy tenemos el mismo dólar del fin de la convertibilidad, quiere decir que hay un atraso cambiario de la hostia. Y yo creo que en el mejor de los casos, el atraso cambiario va a continuar siendo este. Yo creo que usted me dice, a ver, ¿qué va a seguir pasando? Espero hacia adelante. Y vamos a seguir con el dólar 1 por 1 de hoy. ¿Esto implica que mañana esto explota? No, olvídese de eso. Acá no hay explosión. No. ¿Esa es la pregunta? Ok. José. Otra pregunta. José, acá atrás, al fondo. Sí. Así me gusta. Sí, hablando Hablando de hacer cambio de 180. Más fuerte, no te escucho. Hola. Dale. Ahí se escucha. Con ganas. Así como yo. ¡Va! ¿Qué opina de lo que plantea Milei de hacer una reforma etapista, ¿no? Eliminando de cuajo los subsidios económicos y yendo a un sistema de obra pública como el chileno, donde se incentiva ¿cómo es? El sector privado? Reducir impuestos en el sector privado para incentivar que cuando se eche un empleado del sector público pase al privado y así ¿cómo es? Ir agrandando el sector privado frente al público, para no hacerlo tan
¿cómo decirlo?, impactante al cambio de Bueno, varias cosas ahí. Yo creo que los subsidios económicos tienen que ser cero, así que tienen que ser eliminados todos. De hecho, el gobierno tiene como programa eliminar todos los subsidios económicos, así que la idea de mi ley es igual a mi idea, pero el gobierno piensa como nosotros en el sentido que hay que eliminar subsidios económicos. Yo lo que le critico al gobierno y lo que le critico a la clase política es que son un conjunto de caras rotas en este sentido. ¿Por qué? Porque la única vez que va a bajar en cero en la historia el gasto público es cuando la baja de gasto público la pagamos nosotros, entre comillas, con más tarifas. Claro, están felices en la clase política de bajar subsidios económicos. Claro, los pagamos nosotros con más tarifas. En realidad es Capital Federal y Gran Buenos Aires en gran medida, pero son cargaduras. Ahí no tiene ningún problema. Esa baja de gasto público no tiene costo político ni costo social. ¿Por qué? Porque la paga el privado. ¿Entienden, no? El negocio. Así que en ese sentido los tres opinamos lo mismo, Milei, el gobierno y yo. Sobre la obra pública ejecutada por privados. A ver, quiero enfatizar esto, lo he dicho en infinidad de lugares. Está mal pensar que porque el privado hace la obra pública se bajó el gasto público. Eso está mal. Pero piensen un poquito. Usted manda al privado a hacer un dique. ¿Y que nunca le va a pagar el privado el dique? La PPP no es que el fisco le dice, che, tomá, haz el dique y te pague una goya. No. La PPP es, yo te acompaño como Estado a vos privado para endeudarte con el exterior, yo te salgo de garante, yo te consigo una mejor tasa, hacé todo el dique vos, no como es hoy que lo va haciendo de a poquito a medida que le va pagando el Estado, hacelo todo vos, arreglátela vos, y yo después te pago. No es que no le paga nunca el Estado. O sea, la PPP no es gasto público hoy, pero es una explosión del gasto público mañana cuando el Estado empieza a pagar la obra pública. Por eso, lo que hay que hacer en un programa de obra pública hecho con PPP, es participación público-privada, es hoy cuando el Estado le cede a un privado hacer el dique, hoy el Estado anota como gasto público el dique o la parte que vaya haciendo el privado, a medida que el privado le informa, como hoy, el avance de obra, va anotando la obra pública como gasto y pone como financiamiento de ese gasto público una deuda que el día de mañana, cuando usted le empieza a repagar al privado, se va dando de baja. O sea, hoy el asiento es, para aquellos contadores, el asiento sería gasto en obra pública o déficit a deuda pública. El Estado, el asiento que tiene que hacer es dar de alta la obra pública como gasto y dar de alta la deuda. Mañana, cuando el Estado empiece a repagarle al privado el dique, usted tiene que hacer deuda pública a caja. Empieza a pagar la deuda pública con la caja. Pero no es que el Estado se olvida del gasto, no, el gasto público. Igual, da pie al dibujo que hoy el Estado no contabiliza más no contabiliza el dique como gasto. Ahora, el día que lo empieza a pagar, explota el gasto público. Está mal. El gasto público es hoy. Cuidado que el gobierno de Macri ha puesto 200.000 millones de pesos de esos en el presupuesto 2018, tanto como lo que puso como gasto público. Está mal lo que están haciendo, está mal. Yo el año que viene, si sale así, le va a armar todo el... No, está mal, lo están mintiendo. PPP no es baja de gasto público, es otra manera de hacer obra pública que no tiene nada que ver con bajar el gasto. Muchachos, piénsenlo así. Ustedes cuando tienen que bajar el gasto en la casa, no obstrinan ahí los chicos, tu esposa que no la lleva a pasear, que no le renova el auto, que no le renova no sé, qué sé yo, el palco de Boca, no sé. Ustedes tienen que bajar el gasto de joda, no. Se pagan costos políticos por bajar el gasto público. Acá es lo mismo. ¿Usted cree que por la PPP no hay más gasto público? No, el día de mañana lo pagan. En el 2001 tengo la percepción de que nos endulzaron. ¿Tenés, perdón? La percepción porque no soy economista, de que nos endulzaron con altos
intereses. ¿En 2001? Sí, en 2001, aquella época. 2001. Ah, los 90 entonces. Sí. Ok. Se nos endulzaron con altos intereses de plazo fijo para que no saquemos los plazos fijos y después quedó todo dentro del corralito, perdimos todo. Sí. Tengo esa percepción. Nos endulzaron para que nos quedemos ahí. La pregunta es, hoy, ¿hay un paralelismo o se corre un riesgo similar con los LEVACs? Sí. Sí. Ahora, eso es una pregunta... ¿Corto, mediano o largo plazo? Que sabía que venía esa, yo te diría... En el corto no. En el corto no. No. Se tiene que cortar abruptamente el financiamiento desde afuera para que esa bola sea un problema. Cuidado que hay casi 3 veces más LEVAC que plazos fijos en pesos que fundían las LEVACs, ¿no? O sea, cuando se hizo el plan Bonex era 1 a 1. Estamos con un problema serio. Para los que no somos economistas, sí. ¿A qué deberíamos estar atentos para que no nos vuelva a pasar otra vez un corralito? ¿Me explico la pregunta? Si en los 90, si alguno de los que están acá los agarró el corralito, no me escucharon a mí decir que se venía. ¿No? Era la época que a mí me demonizaban diciendo que estaba medio chapa. Lo cual no excluye que estuviera medio chapa, pero decía cosas que pasaron. ¿A qué deberías estar atento? Y yo te diría... yo creo que si le empiezan a cajotear el rancho Sturzenegger porque la tasa de inflación no baja, es un momento para estar precavido. A ver, otra pregunta. A ver, vamos un poco. No hay nadie. Allá hay un hombre que tiene un pelo largo como yo. Le voy a dar un colega. Un colega de la hermandad de la calvicie. A ver. Hola. ¿Escucha? Te escucho. Bien. Son 2 preguntas. La primera... No, le una porque hay un montón de gente. Bueno, una entonces. La primera es una percepción que yo tengo que si la inflación es la misma... Pero, ¿es un poquito más alto el volumen del micrófono? Dale, más alto el volumen. Dale. En el kirchnerismo teníamos un déficit y alta inflación. Sí. Hoy seguimos teniendo el mismo déficit, no estamos ajustando la inflación, o mejor dicho, no la estamos domando a la inflación, pero paralelamente nos estamos endeudando enormemente. Sí. Que está atado a la pregunta que hizo recién el señor, que para mí las LEVAC es una fiesta, lo que va, que en algún momento la vamos a tener que pagar y que ya lo vimos. A ver, el déficit es siempre deuda. A veces la deuda trae inflación, o sea, porque fue emisión, y a veces la deuda tiene problemas para pagar la deuda, que es el default. Sí. Bueno, mi pregunta es si no vamos camino a un futuro default. Mirá, ¿puede ser más agua, por favor? No, la verdad que no te la puedo contestar porque no me da la cabeza hoy. No lo veo el default así en 1 año, 2, 3, no lo veo. No lo veo. A ver, si seguimos así, si seguimos exactamente como ahora, endeudándonos ante 35 y 40 mil millones por año, pero la historia lo muestra, sin duda que terminamos con necesidad de, no sé si default, pero un día va a decir que tenemos que reprogramar la deuda. Pero para eso falta tanto que no me da la cabeza para pronosticarlo. Y lo último sería que, más que echar un empleado público, a mí me gustaría ver alguna vez echar a algún político, o que se vayan. Porque el famoso que se fue en el toro... ¿Sabes qué pasa? Sí, pero... el punto es que pasa. Todo eso suena muy lindo y hasta yo quiero ver, el país puede vivir igual con la mitad de los políticos. Okay. Dicho esto, en volumen no hacen nada, es como con la corrupción kirchnerista. La corrupción kirchnerista no mueve el amperímetro del gasto público. El gasto público, ¿sabe cuántos son? Es un 4 y 12 ceros. 4 billones de pesos. Y con todo lo que se está luchando contra la corrupción, bajando los costos de la obra pública, el gasto público no está bajando nada. Entonces, lo que digo, seamos rigurosos. Yo con la mitad de los políticos viviríamos igual. ¿Qué es eso de tener en muchas provincias 2 cámaras de senadores y cámaras de diputados? ¿Viste? 500 justicias. ¿sí? Pero en volumen no es nada. ¿Sabes cuánto es el volumen del gasto público en salario? Dentro del cual está los salarios de los políticos, obviamente. Estamos hablando de 1.3 billones de pesos de 4 que es el total de gasto público. ¿Cuánto podremos bajar con la mitad de los políticos de Argentina? No sé, qué sé yo, de 1.3
que es el total de salario a 1.1, 1.2. El problema lo tenés en los 3.600.000 empleados públicos que tenés. Otra pregunta. Allá, que no hubo ninguna pregunta del ala izquierda. Allá quiere que vaya, el señor que levanta la mano. Vamos. Gracias, Ale. Hola, buenas noches. Le quería hacer una consulta. En lo personal estoy a punto de sacar un crédito hipotecario UBA. ¿Cuál es la opinión? No, pero el... Temas personales yo no contesto. No, ya está, en realidad ya estaba sacado. No, pero más de una cosa. La casa te tenés que comprar. Porque en Argentina, ¿cuántas veces en la vida te aparece el hipotecario? Pasaron 20 años de la última vez que tuvimos crédito hipotecario y volvió ahora. 20 años porque fue durante medio de los 90. 20 años después tuvimos crédito hipotecario, 20 años sin crédito. Comprala, es un tema afectivo. Ya no sé, te digo. No. Pero no me pides que te diga, dado tu perfil de ingresos. No. La pregunta era. Bueno, vamos a preguntar. A 10 años, ¿cómo lo ve que puede llegar a...? ¿10 años? Sí, a 5 ¿Vos sabés años. que yo vengo de onda? ¿10 años? Gracias. 10 años, no sé si estoy yo acá, qué sé yo. 10 años. No, tengo la menor idea que va a ser 10 años. Luis. Capaz que Martín Redrado te puede decir. Luis. Con respecto a lo del déficit, que en la placa que pusiste mostraste como que era el gran enemigo, mostraste como que todas las crisis el déficit siempre llevaba a la crisis. En mi opinión, lo que yo quería preguntarte era si no estás ignorando otras cuestiones que llevan a eso, porque la inmensa mayoría de los países tienen déficit. Y hay países que a pesar del déficit crecen enormemente, tales como India o China, que todos los últimos años han tenido déficit, no están completamente abiertos al mercado. China todo lo contrario, y a pesar de eso son los países que tienen mayores tasas de crecimiento en el mundo. Y hay otros ejemplos a lo largo de la historia que han tenido los mismos resultados, como Corea del Sur, etc. No te entiendo la pregunta. Vos decís que es inevitable que si hay déficit haya crisis, porque hay países que... Yo no estoy estableciendo una regla para el mundo. Este es un libro solo dedicado a la Argentina. Argentina, dado su prontuario, dado su mercado de capitales, no tolera estos déficits fiscales. No es una regla de ninguna manera para el mundo. De ninguna manera. Estados Unidos puede tener nuestro mismo déficit y crecer, pero claro, todo el mundo se vuelve loco por un dólar. Nuestro peso, pero si no te lo meten a fuerza de golpe, no lo crees que es. A ver. Vamos un par de preguntas más y cerramos porque ya son casi las 9 y tengo que firmar libros. Supongo que habrá muchos libros que han comprado, ¿no? Uno solo, no. ¿Quién tiene un cocodrilo acá? Hay tanta agua, pero por Dios. Claro. Muchos gobiernos socialistas han votado a ustedes, lo dejaron seco. Eso es lo que pasó. Mucho socialismo, no lo dejaron ni para comprar un libro de 400 pesos. Déjense de joder. Bueno, a ver, un par de preguntas más y terminamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí, pero aquí. ¿Dónde? Sí, ahí, adelante, señor. Sí, ¿no le parece a usted que a pesar de todas las dificultades, y sin ser yo macrista ni nada por el estilo, más bien ser político y tratar de buscarle la salida del país, ¿no le parece que esta gente, con el despiole o el desplume que le dio en todos los sectores, usted mismo lo ha dicho, en el sector sindical, la corrupción, el despelote que hay en todos lados, no está haciendo en cierta medida lo medianamente humana posible para ir acomodando las variables económicas de las cuales creo yo están todas sumamente distorsionadas? Pero no entiendo, la pregunta supone, me da un halo de que yo no le he reconocido nada al gobierno. No, bajo ningún concepto. Yo creo que usted lo ha reconocido. ¿Y entonces? Bastante ¿Usted cree que le reconozca más? No sé si no es una cuestión cuantificable. Pero entonces no entiendo la pregunta. Es que yo más que una pregunta es una reflexión.
que tengo, no sé si estoy en lo cierto, no sé si estoy en lo cierto, porque a mí tengo no sé si la convicción o la esperanza que dentro del despiole que le dio este gobierno está haciendo, no todo, pero mucho de lo que hubiera que haber hecho para que esto se ordene. Yo creo que está haciendo bastante menos lo que se podría hacer con los mismos datos. O sea, por ejemplo, el gobierno asume un costo político no menor al subir tarifas para bajar subsidios. Debería haber ahorrado eso, que han sido 2 puntos del producto, es mucho. Lo gastó todo. El gobierno ha tenido una suba de la recaudación como consecuencia, una suba de la recaudación gratis, porque ha sido solo como consecuencia de que mucha gente se ha puesto al día con sus deudas impositivas producto de la recuperación económica. Se lo gastó todo. Yo diría, pagar un costo político, como subir tarifas y gastártelo, y no pagar ningún costo por subir impuestos y gastártelo, me parece una pena. O sea, se podría haber hecho más. Se podría haber hecho más. Pero, o sea, frente a su reflexión, no es que ha hecho todo lo que se podía hacer. Se podría haber hecho más dentro de lo posible. Muy lejos de lo ideal. Dentro de lo posible se podría haber hecho bastante más. Usted si fuera dirigente argentino, por ejemplo. ¿Perdón? Si fuera dirigente de la economía argentina, ¿usted grabaría a las cooperativas con el impuesto a la ganancia? Sí, yo creo que el impuesto a las ganancias tiene que ser. Yo tengo como concepto, tendré que reflexionar en particular sobre ese tema, pero como concepto, usted me dice así rápidamente, yo creo que todo impuesto tiene que ser a tasa uniforme y generalizada, todo. IVA también, Y en todo caso, después, usted dé subsidio a quien quiera darlo a través del gasto público. Bueno, tenemos que cambiar la pregunta porque ya no queda tiempo. Gracias. Una más. La última, esta que sea. En esta pregunta te tenés que lucir, porque la última de la noche y después voy a firmar el libro. A ver. No, usted habló que como país queremos producir de todo. ¿En qué sectores o actividades deberíamos especializarnos los argentinos, si es que hay para diferenciar? Usted, a ver, primero no es que el Estado tiene que decidir a qué nos vamos a dedicar nosotros, ¿no? Usted tiene que abrir la economía con un Estado que recabe razonable, un dólar bien caro para poder competir, y leyes laborales flexibles y a competir. Yo creo que Argentina, el potencial que tiene en agro todavía no lo explotó totalmente, en petróleo, en energía eólica, no eólica, en oro. Mire, Argentina es una mina de oro, todo. Y se puede generar empleo industrial porque a lo mejor importaríamos mucho más autos de lo que importamos hoy, pero exportaríamos maquinaria agrícola como consecuencia del boom agropecuario, o exportaríamos maquinaria que perfora pozos de petróleo porque tenemos un boom en vaca muerta. Tendríamos otro país, otra industria. Es falso que un país abierto al mundo sea para 2 millones de argentinos, porque si no, la regla sería que todo el mundo vive cerrado al comercio, y eso no es así. Los países que progresan viven abiertos al comercio. Señores, muchas gracias y hasta pronto.